Hola a todos, soy Andreu Sánchez y esta es mi presentación sobre mi trabajo de agentes inteligentes. En este caso, la temática es la negociación automática entre agentes. Como contenido del trabajo y de la presentación, primeramente tendremos una breve introducción con ciertas definiciones básicas. Continuaremos con los desafíos que presentan a día de hoy el desarrollo de este tipo de sistemas. Describiremos posteriormente los principales modelos en los que se suelen basar los sistemas de negociación automática y concluiremos con un caso de uso, posibles futuras líneas de investigación y una breve conclusión. En el ámbito de los sistemas de negociación, un agente se refiere a una entidad computacional, es decir, un programa informático, que actúa de forma autónoma en nombre de una entidad humana o de una organización. Estos agentes son además autónomos, es decir, que toman sus propias decisiones. Por otro lado, la negociación automática se refiere a la capacidad de que diversos agentes, como hemos descrito anteriormente, sean capaces de negociar e interactuar entre ellos. El término multiagente es referido a la gran variedad y cantidad de agentes que conforman este tipo de sistemas. Cada agente tiene sus propios objetivos y deben de negociar para obtener el acuerdo que sea más beneficioso conforme a los mismos. Los sistemas de negociación multiagente, conforme avanza el tiempo, tienen una mayor implicación en el día a día, teniendo una gran variedad de campos de uso, como pueden llegar a ser la negociación de contratos, la planificación de recursos y el comercio electrónico. Además, está en constante evolución, impulsada a su vez por su creciente uso, con la finalidad de realizar estas negociaciones de una forma más rápida y eficaz en entornos más complejos. A la hora de realizar un sistema de negociación multiagente, se tienen que abordar ciertas características que pueden dificultar su creación. Algunas de estas pueden ser la coordinación entre los agentes, es decir, a la hora de negociar, los agentes necesitan tener una coordinación y un entendimiento entre ellos para garantizar que los resultados de las negociaciones sean los óptimos. La dificultad viene al tener una gran variedad de objetivos y preferencias entre los distintos agentes, que puede llegar a dificultades en este desarrollo. Podemos también tener entornos dinámicos, donde las condiciones pueden cambiar debido a cambios en el propio entorno, y por ende los agentes deberían de ser capaces de adaptarse y ajustarse a estos cambios. Y por último, la transparencia y la confianza del agente. Las acciones de los agentes deben de ser ejecutadas de forma transparente, pudiendo así confirmar que estas acciones sean tanto éticas como justas. Y esto se puede llevar a cabo a través de una pequeña monitorización de las acciones del mismo. Los modelos de negociación basados en lógica de juegos son importantes a la hora de entender y analizar la dinámica de la negociación. La teoría de juegos es un marco matemático que analiza la interacción estratégica entre dos o más jugadores. Algunas de las características de sistemas basados en este modelo son, primeramente, tenemos la simplicidad. Decimos que un protocolo es simple cuando hace que la estrategia más acertada sea a su vez la más obvia. Por lo que si el protocolo es simple, el agente puede encontrar de forma casi trivial la estrategia más óptima. Tenemos también lo que sería la estabilidad, donde un protocolo se considera estable cuando otorga incentivos para que los agentes se comporten de una forma específica. El más conocido es la estabilidad de Nash, donde se dice que dos protocolos son Nash equilibrados cuando un agente, al utilizar uno de los protocolos, otro agente tiene que utilizar el otro, y viceversa. Otra característica es la eficiencia Pareto, donde decimos que una negociación es Pareto eficiente si no hay ningún posible resultado distinto al que ya se ha obtenido que haría que al menos un agente obtenga una oferta o contraoferta que perjudique a otro agente. Es decir, que un agente no puede beneficiarse sin afectar al resto. Y por último tenemos la racionalidad individual, donde decimos que un protocolo actúa de forma individual cuando consigue los mejores intereses para cada participante durante la negociación. Algunas estrategias basadas en lógica de juegos son las siguientes. Primeramente, los juegos de suma cero. En estos juegos se asume que si un jugador gana, lo pierde otro jugador.
es decir, que la ganancia de un jugador es la pérdida de otro. Los negociadores son considerados como adversarios que compiten por un recurso que principalmente es limitado. Y el objetivo de un jugador es maximizar su propia ganancia, mientras que minimiza la ganancia de otro jugador. Un ejemplo de uso, por ejemplo, sería el póker, donde todos los jugadores participan en una jugada apostando, normalmente una misma cantidad. Y una vez finaliza la jugada, hay un único ganador y el resto son perdedores. También tenemos el juego del ultimátum, donde un jugador hace una oferta a otro jugador y le da un tiempo limitado para aceptar o rechazar esa oferta. Si el jugador acepta la oferta, el juego termina y ambos jugadores reciben la ganancia acordada. Si el jugador rechaza la oferta, el juego simplemente termina sin ganancia para ningún jugador. Esta situación de negociación son beneficiosas cuando hay una única oferta y un tiempo limitado para tomar la decisión. Tenemos también los juegos de negociación iterada, donde la negociación se lleva a cabo a lo largo de múltiples rondas, y en cada ronda los jugadores hacen ofertas y negocian para llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, el juego continúa en la siguiente ronda. Y de esta forma, las negociaciones llevan a cabo un tiempo donde cada agente puede cambiar su estrategia en función de lo que ha sucedido en estrategias anteriores. Y por último tenemos los juegos de coalición, donde los jugadores se agrupan en equipos o coaliciones y compiten contra otros, siendo los objetivos maximizar las ganancias de un equipo y minimizar las del resto. En este caso podríamos tener un ejemplo de lo que serían las elecciones, donde una vez finalizada los partidos políticos pueden agruparse o formar coaliciones con otros partidos para poder llegar a gobernar. Por otro lado, los modelos de negociación basados en heurísticas son aquellos que se basan en reglas simples para tomar decisiones y alcanzar acuerdos. Son comunes en situaciones en las que el tiempo y los recursos son más limitados. Algunos de estos modelos y estrategias de negociación basados en heurísticas más comunes son los siguientes. Primeramente tenemos el regateo, que es la técnica de negociación más antigua y común. Los negociadores pueden llegar a un acuerdo mediante la oferta y contraoferta de propuestas. Puede ser efectivo cuando ambos negociadores tienen metas similares y están dispuestos a ceder ciertos puntos o cierta pérdida para llegar a un acuerdo. Seguidamente tenemos la técnica de anclaje y ajuste, que se basa en la idea de que los negociadores tienen que basar sus decisiones en una primera oferta y a partir de aquí seguir con la negociación. Esta oferta inicial se conoce como ancla y los negociadores tienden a ajustar sus ofertas y contraofertas a partir de esta. Seguidamente tenemos el efecto halo, donde se refiere a la tendencia de los negociadores en basar sus decisiones en una sola característica, en lugar de considerar todos los aspectos relevantes. Y finalmente tenemos el framing, que se refiere a la forma de presentar la información y cómo afecta a la decisión de los negociadores. Por ejemplo, mostrar un trato como una oportunidad de ganar en lugar de una pérdida potencial. Los modelos basados en subastas son una forma efectiva de establecer precios y asignar recursos en situaciones donde hay múltiples compradores y vendedores. Las estrategias de subasta más comunes son la subasta inglesa, que es el modelo de subasta más común, donde se comienza con un precio de reserva, que es el precio mínimo por el que el vendedor acepta la venta del bien. Y a partir de aquí, cada comprador oferta un precio más alto al anterior. Después tenemos la subasta de segundo precio, que es un modelo donde el comprador que ofrece el precio más alto gana la subasta, sin embargo, paga el segundo precio más alto. Es común en las subastas en línea, donde los compradores no pueden ver las ofertas de los demás compradores. Después tenemos la subasta de sobre cerrado, donde los compradores ofertan por escrito y de forma cerrada, y el vendedor selecciona la oferta más alta como ganadora. Este modelo se utiliza a menudo en ventas de empresas y activos. Y por último tenemos las subastas con reservas, donde el vendedor establece un precio mínimo que está dispuesto a aceptar por el bien o servicio que se está subastando. Si la oferta más alta no alcanza este precio mínimo, el vendedor no está obligado a vender el bien o servicio, utilizado muy a menudo en la venta de bienes de lujo y de alto valor. La lógica difusa es un enfoque de la teoría de la probabilidad que permite la representación y el razonamiento acerca de la incertidumbre. Los modelos basados en este tipo de lógica se utilizan para evaluar y tomar decisiones en situaciones en las que hay incertidumbre o ambigüedad en la información disponible. Algunas de las estrategias
de negociación basadas en lógica difusa son la inteligencia cero, donde la estrategia comienza mandando ofertas elegidas al azar entre un conjunto de posibles ofertas. Estas ofertas son mandadas a distintos agentes de forma independiente, idéntica y uniforme, a partir de los posibles precios dentro de un rango establecido. Es útil cuando se quiere obtener una sentencia robusta sobre la validez y estabilidad sobre el mercado en el que se está operando. Después tenemos el margen de beneficio fijo, donde la gente comienza realizando o pidiendo una propuesta más o menos una cierta cantidad preestablecida. Pese a ser una estrategia simple, esta gente no necesita modelar o entender a otros agentes e intenta reducir la diferencia pedida en la oferta, que es el margen que hemos indicado anteriormente, hasta que el coste o la valoración de la oferta-demanda se llega a cumplir. Y por último tenemos la estrategia de Chris-Priest, donde esta estrategia consiste en combinar la lógica difusa junto con también una pequeña cantidad de heurísticas y reglas de aprendizaje. Estas heurísticas son utilizadas inicialmente para determinar el margen de beneficio que se quiere llegar a obtener, basado en la oferta o demanda pendiente actual, y una variable aleatoria independiente. Una vez obtenido el margen, el agente no realiza una oferta o contraoferta directamente basada en el margen, sino que trata de llegar a este margen negociando con el paso del tiempo. El caso de uso que se presenta es un sistema desarrollado para la negociación entre múltiples agentes que consiste en la compra-venta en el mercado eléctrico. Se utiliza el modelo de negociación iterada, que como se ha explicado en la sección de lógica de juegos. Y para cada agente se definen unos límites y unos objetivos a cumplir, que en este caso es obtener la mejor oferta. Se consideran diversas estrategias que pueden ser llevadas a cabo por los agentes. Primeramente tenemos un comienzo de la oferta que es razonable y una concesión moderada, es decir, la cantidad que está dispuesta a subir o bajar cada uno de los agentes. Después tenemos una menor prioridad a la hora de hacer concesiones y una negociación que se fundamenta principalmente en el intercambio de energía por periodo del día en el que se está negociando. Y estas propuestas tienen la característica de ser monótonas, es decir, que únicamente pueden aumentar por parte del comprador o decrecer por parte del vendedor. Aquí tenemos todo lo que serían los precios y los límites y los periodos de tiempo que tiene cada uno de los agentes, el vendedor y el comprador, o sea, el comprador y el vendedor. Y aquí tenemos los resultados a los que se llegan, a los precios que se pactan por parte de los agentes. Como podemos ver, en estos dos casos se obtienen los mejores precios. Y de esta forma vemos cómo el sistema o los agentes de forma autónoma son capaces de llegar a un acuerdo de forma independiente. Unas futuras líneas de investigación que se proponen podrían ser las siguientes. Primeramente, la obtención de preferencias del usuario, es decir, que un modelo de negociación sea preciso conforme a lo que realmente quiere el usuario. Y por tanto, este modelo sea capaz de obtener información a partir del mismo. Después, el modelado de dominios. No solo es importante que el modelo esté bien programado, sino también se puede considerar esencial el apoyo de un experto en el campo en el que se desea que la gente haga interacción. Seguidamente tenemos asegurarnos que la negociación sea justa y ética, para asegurarnos que los métodos y procedimientos sean realizados de forma correcta. Mencionando, como hemos dicho anteriormente, la transparencia por parte de la gente en la negociación. Y finalmente, también se proponen las preferencias no estacionarias, es decir, que en las negociaciones de larga duración el entorno suele cambiar. Y por tanto, el desarrollo de sistemas que sean más sofisticados, capaces de detectar estos cambios de una forma más rápida y precisa, son necesarios y que a su vez sean capaces de implementarlo en el agente. Y por último tenemos la conclusión, donde podemos observar que esos sistemas de negociación multiagente nos permiten realizar negociaciones de forma automática, cada una con sus ventajas y desventajas. Estas nos permiten cubrir una gran variedad de situaciones donde el uso de estos agentes nos puede ser de gran utilidad. No obstante, la negociación multiagente también presenta diversos desafíos a la hora de la planificación, estructuración y programación de los agentes, además de distintas características que quedan por probar y descubrir.
las cuales en un futuro no muy lejano pueden llevar a cabo una gran cantidad de actividades relacionadas con las negociaciones. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.